Y todo lo que nace en el mundo es corruptible. Nosotros podemos ver seres humanos, personas, animales, plantas y todo eso es corruptible porque nace, crece y muere. De la misma manera, el hombre. El hombre, todo ser humano en la tierra ha nacido de simiente corruptible. Pero todo aquel que ha entrado en el Evangelio por Cristo Jesús, por la palabra de Dios, ha nacido de simiente incorruptible, y es lo que nos habla aquí, siendo renacidos. O sea, como quien dice, alguien que ha vuelto a nacer de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible por la cual el hombre puede nacer? El siguiente párrafo lo dice: por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que vive y permanece para siempre. Y cuando hablamos de esto, nosotros nos recuerda en Juan capítulo 1, versículo 13, cuando dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces entendemos, hermanos, que este nuevo nacimiento no se da porque una persona diga: yo quiero nacer otra vez. Cuando nosotros nacimos sin pedirlo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros dijo: yo quiero nacer. Y en la vida espiritual, el hombre no dice: yo quiero nacer de nuevo. El hombre lo que tiene que hacer es ¿qué? Escuchar el mensaje de salvación. Porque por el oír viene la fe. Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de este oír, hermanos, no se está hablando del oír que todos están escuchando aquí. Porque aquí están escuchando adultos como niños. Pero el que no entiende el mensaje no nace de nuevo por escucharlo, porque no lo entiende. Pero el que lo entiende y lo pone por obra, ese es el que escucha el mensaje y puede nacer de nuevo, escuchando el mensaje de Dios. Porque es nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. ¿Por qué el que nace de la palabra de Dios, de simiente incorruptible, tiene vida eterna? Porque la palabra dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! La palabra de Dios no solo vive y permanece para siempre en el sentido de que lo que Dios ha dicho se cumplirá, sino en el sentido de que todo aquel que recibe la palabra vivirá eternamente. Es lo que nos dice también. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él de su voluntad, nos dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas en la creación espiritual, porque si nosotros vamos más abajo, hermanos, nosotros vamos a ver que habla también de ese templo espiritual, de ese sacerdocio espiritual, de ese edificio espiritual, lo cual cada uno de nosotros formamos ese edificio espiritual si nos acercamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos aquí que el nuevo nacimiento se da solamente por la palabra de Dios, hermanos. ¿Y por qué nosotros siempre enfatizamos en esto? Porque es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando uno vaya afuera, se encuentra muchas personas que dicen: yo ya nací de nuevo. Y le pregunta a uno: ¿cómo sabes que naciste de nuevo? Y dicen uno: porque yo voy a la iglesia, porque yo
ya fui bautizado, dicen otros. Porque yo pertenezco a la iglesia, porque yo tengo membresía en la iglesia, porque yo soy parte del coro, dicen otros, porque yo, y la gente comienza a decir, ¿cómo? Uno le pregunta, ¿por qué sabes que naciste de nuevo? Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿cómo nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Todo aquel que es nacido de Dios, Juan 3:9, primera de Juan 3:9. ¿Cómo sabemos nosotros que ya nacimos de nuevo? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en Juan, en primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Y si nosotros leemos capítulo 3 versículo 8, ahí atrás nos dice, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio y el diablo sigue pecando todavía y deleitándose y complaciéndose y viviendo en el pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Y cuando nosotros leemos ese pequeño párrafo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la tiniebla, nos lleva a aquel pasaje donde Jesucristo dijo, el Hijo permanece en casa. El Hijo permanece, el esclavo no. El esclavo puede llegar y estar un tiempo en la casa del Señor, pero no va a permanecer allí. Y no va a permanecer en el sentido, hermanos, no que en esta vida quizás no pertenezca a una religión toda su vida o no pertenezca a un grupo de personas toda su vida, sino en el sentido de que en el día final y apartará a las ovejas de los cabritos, y a uno los pondrá a su derecha y a otro los pondrá a su izquierda. Entonces, en ese sentido, el que es hijo permanecerá en su derecha, el que no es hijo irá a su izquierda. Entonces, allí nosotros podemos examinar si verdaderamente hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no le permite ser practicante del pecado. No dice la Escritura, no peca, sino no practica. Cuando nosotros hablamos de la práctica, hablamos de algo que se hace continuamente, rutinariamente, día tras día, o sea, siempre. Algo que se hace continuamente, voluntariamente. No el que se equivocó, no el que por accidente se le salió una expresión, no el que por accidente, no, es alguien que voluntariamente, sabiendo que Dios dice, no hagas esto, él va y dice, yo sé que es malo, pero Señor, perdóname y lo voy a hacer. Oí un testimonio de un varón que hablaba de esto, que él conocía los caminos del Señor y él sabía que no estaba bien hacer drogas. Y él dice que siempre que iba a hacer decía, Señor, con tu permiso. Voluntariamente, él sabía que estaba mal lo que hacía, pero él voluntariamente decía, con tu permiso, Señor, déjame hacer esto. Con el permiso del Señor, dicen otros. Y así hay mucha gente que vive, hermano. Con el permiso del Señor, o que Dios me perdone, pero yo tengo que, no puedo decir la verdad, voy a mentir porque si no, imagínense la vergüenza que voy a pasar. Así hay mucha gente. Entonces, voluntariamente vive, practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas
¿Por qué? ¿Cómo purificó nuestras almas a los que nacimos de nuevo? Por la obediencia. Purificó vuestras almas por la obediencia a la verdad. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la verdad de Dios. ¿Y qué despierta en nosotros los que hemos nacido de nuevo? ¿Qué es lo que despierta escuchar la verdad de Dios? Un deseo genuino de obedecer a Dios. Y ahí es donde uno puede, hermanos, examinar su vida, ¿no? Cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha lo que Dios dice, lo que Dios quiere de nosotros, aunque a veces sentimos que se nos es difícil, pero hay un deseo ardiente por obedecer y procuramos obedecerlo. Y en cierta manera nosotros sentimos que nos esforzamos en la obediencia, pero dice la palabra de Dios, Él es el que pone ese deseo. Amén, gloria a Dios, reconocemos que sí. Amén. Él es el que pone ese deseo de obedecer su palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante, ¿qué es lo que puso Dios para que naciera el deseo de obedecer su palabra? El Espíritu, mediante el Espíritu. Para el amor fraternal, no fingido, un amor genuino y verdadero hacia la voluntad de Dios y agradar a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios despierta en aquellos que han nacido de nuevo o que hemos nacido de nuevo. Amén, gloria a Dios. Un deseo genuino por la obediencia a la palabra. Y no es que la persona no sepa ni sienta que va a ser difícil o duro abandonar el pecado. Sabe que va a tener luchas, sabe que van a venir tentaciones más fuertes, sabe que en momentos se va a sentir débil y sabe que quizás en algún momento pueda volver a caer, pero tiene ese deseo que no lo deja permanecer cómodo en el pecado. Gloria a Dios, amén. Porque Dios ha puesto su espíritu para ese amor fraternal no fingido. Y esto nos lleva a ¿qué? A amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿A quiénes? ¿Hacia quiénes despierta un amor? Hacia aquellos que son de la misma fe, del mismo sentir, que están con el mismo deseo. Hermanos, cuando el drogo le gusta la droga, ¿qué persona busca para relacionarse? Otros que puedan proveerle droga o puedan indicarle lugares donde conseguir droga. ¿Qué es lo que un cristiano busca cuando recién se ha convertido? Unirse, andar con más cristianos. Y hermanos, ahí nosotros también podemos examinar nuestra vida. ¿Cuáles son las amistades que más nosotros deseamos tener? ¿Con cuáles son las personas que más deseamos relacionarlos? Porque a veces, hermanos, hay momentos que toca relacionarse con el mundo porque no hay de otra. A veces en el trabajo, a veces en un lugar donde uno va a la tienda. Hermanos, ahí está el mundano. Pero nosotros somos llamados a hacer luz en las tinieblas. Somos llamados a marcar la diferencia, a hacer sal en la tierra. No somos llamados a unirnos, a vivir como ellos viven, a hablar como ellos hablan, a actuar como ellos actúan. Somos llamados a marcar la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Gloria a Dios, amén. Y ahí nosotros podemos examinar nuestra vida. O nos unimos al chisme de ellos, o nos apartamos del chisme. O nos unimos a las mentiras con ellos, o nos apartamos de las mentiras. O nos unimos a esos chistes obscenos que hacen, o nosotros nos abstenemos de eso. Gloria a Dios, amén. O si nos involucran, los reprendemos o nos reímos. O nos causa gracia el pecado de otro, o nos causa molestia. Y ahí examinamos nosotros en cuál grupo estamos nosotros. Amén, gloria a Dios. El nacido de nuevo ama a Dios y aborrece el pecado. Ama la luz y aborrece las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, para que haya un amor verdadero y genuino hacia la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ahorita vamos y leemos otro versículo más. El 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra
que se está hablando, que está enseñando el apóstol Pedro, esa es la palabra del Señor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra que permanece para siempre es la palabra del Evangelio. Es el Evangelio, hermanos. Cuando se abre el Evangelio, a veces muchos cristianos suelen pensar que el Evangelio es para el incrédulo, para el que no ha conocido a Dios. El Evangelio es para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos día tras día el Evangelio. Somos necesitados del Evangelio cada día. Porque nosotros, hermanos, hemos entendido que si en el Evangelio constante nosotros podemos caer en el error de olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Creo que me salté, ¿no? La del 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre. En esto, hermanos, está separando dos cosas aquí la Escritura. La carne, que es el cuerpo mortal que nosotros tenemos, tanto seres humanos como animales, plantas, todo eso, porque incluye la hierba también, ¿verdad? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la hierba, con la flor, con eso? ¿Qué pasa? Aunque sea muy hermoso, aunque sea muy elegante, la hierba se seca, la flor se cae, no permanece para siempre. Estas cosas son pasajeras y son temporales, no son eternas. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos lleva a pensar a este pasaje de Primera de Timoteo 4:8 que dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Cuando habla del ejercicio corporal, dice esto es provechoso, es provecha para poco. ¿Por qué? ¿Por qué para poco? Porque es temporal. No es algo que permanece para siempre. El cuerpo que tenemos no lo tendremos para siempre. Tendré que estar cuidándolo y ejercitándolo. Porque cuando muramos y el alma saldrá de ese cuerpo. Entonces, ¿cuál es lo más importante? ¿Lo temporal o lo permanente o lo que permanece para siempre? Claro, lo que permanece para siempre. Porque cuando la Escritura habla, hermanos, que el Señor nos da un cuerpo glorificado, supongamos que nosotros morimos sin un pie y sin una mano, pero Dios nos da un cuerpo glorificado. Obviamente Dios lo va a hacer perfecto. Dios pondrá cada cosa en su lugar y lo que falte lo pondrá. Si de la nada hizo todo y ahora que hay material de que hacerlo, ¿no será mucho más fácil todavía? Si Dios es poderoso para hacerlo. Entonces, entendemos, ¿no? Eso, el cuidado físico, eso es temporal. Y si hablamos también de tener, de riqueza, también, ¿no? Porque cuando Santiago 1:11 dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Cuando el rico muere, hermano, no vale cuántas riquezas tuvo, no vale cuánto dinero acumuló, cuántas casas, cuántos carros, cuántos aviones, o eso sale sobrando. ¿Por qué? Porque eso no le va a servir para la vida eterna. Entonces, cuando vemos esto, nosotros entendemos que son cosas temporales y pasajeras. Acerca de esto también hay un proverbio que habla y dice, Proverbios capítulo 31, versículo 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia. O sea, aquí habla de la gracia de ser como atractivamente, físicamente atractivo, ¿no? De eso está hablando. No está hablando de la gracia divina, del regalo de Dios, de la salvación. Está hablando de la gracia de ser atractivo. Entonces dice, y vana la hermosura. ¿Por qué? Porque esto no es eterno también, hermanos. Si nosotros hemos conocido personas que jóvenes han sido muy elegantes, muy atractivos, uno los ve pasando los años y ve que todo eso se va terminando. Nosotros mismos somos un ejemplo de eso. No, cuando éramos jóvenes no habían arrugas, no habían muchas cosas en nuestro cuerpo, no habían canas, ya van saliendo, no habían ojeras, y así, hermanos, y otros de otra manera, ¿verdad? Cada uno de diferente forma y cada uno, algunos tardan más que otros, pero eso se va terminando. Porque cuando nosotros, hermanos, muchas veces
en nuestra debilidad humana, el hombre cuando busca una esposa, lo primero que se va es lo físico. ¿Cómo se ve? ¿Qué apariencia física tiene? Nunca se pone a examinar lo que la Escritura enseña. Yo creo que esto es algo que los jóvenes deberían de tomar en cuenta a la hora de buscar una esposa o un esposo. Ver las virtudes que la Escritura dice que una persona debe de tener. Y lo primero que debe de tener una persona es que ame a Dios sobre todas las cosas. Que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si ama a Dios sobre todas las cosas, obviamente va a ser un hombre honesto, una mujer honesta. Va a ser una persona piadosa, una persona justa, una persona que ante los ojos de Dios será una persona alabada. Entonces, y en esto nosotros tenemos otra enseñanza también. En 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. No provienen del Padre, sino de dónde provienen, del mundo. Porque, hermanos, cuando a veces se habla, ¿no?, de hermosura, de elegancia. Si ustedes se fijan que hace varios años atrás, digamos hace unos 50 años atrás, lo que en esos tiempos se llamaba hermoso, ahora ya no. Cuando nosotros vemos esas películas antiguas, no vemos esas mujeres que salían y andaban con una sombría. ¿Para qué? Para no solearse. ¿Por qué? Porque ser de una piel clarita era algo hermoso. Ahora no, hoy las blancas se van a negrear, a broncearse. Entonces las cosas van cambiando, ¿no? Y hay muchas cosas. Hoy, con todas las tecnologías que hay, la gente se pone cosas en el cuerpo y se quita cosas del cuerpo. Antes no había eso. Si yo, viendo la Escritura, viera, ¿no?, que en esos tiempos de Jesús o de los discípulos, la gente hacía esto, pues diría, no, pues esto ha sido de siempre. No, pero en esos tiempos no hacían estas cosas. Hermanos, una mujer piadosa, una mujer decorosa, era bien vista. Ahora, entre más desnuda, mejor para la gente. Entonces, ¿quién va definiendo, no, estas cosas? Porque la gente va cambiando, pero quien no cambia es Dios. Lo que Dios ha dicho que es bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno por siempre. Lo que Dios dice que es elegante, hermoso y atractivo, sigue siendo igual desde tiempos antiguos a tiempos presentes. Pero el mundo va cambiando. El mundo, hoy una cosa es buena, mañana es mala. Hermanos, cuando se habla de las dietas, igual manera, hermanos, a veces yo veo unos doctores dicen que no comas mucha carne, otros dicen, no, pero es que te falta comer carne, otros dicen, no comas tanta verdura, come de esta otra verdura, otros dicen, no comas mucho, come, y así, hermanos, unos quitan, otros ponen, y al final de cuentas no se ponen de acuerdo. Muchas veces, doctores se contradicen entre sí con un mismo diagnóstico. Porque ¿quién es el dador de la vida y que sabe todo? Dios. Entonces, las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas de este mundo son temporales. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. O sea, si una persona se vanagloria porque tiene títulos, porque sabe manejar las máquinas más grandes, porque sabe manejar aviones, porque sabe tocar un instrumento, porque sabe predicar, porque si la gente se siente más grande por estas cosas, eso es vanagloria, porque son cosas temporales, son cosas pasajeras. Si alguno quiere gloriarse, ¿qué dice la palabra de Dios? Gloríese en Cristo. O sea, si alguien tiene algo de qué sentirse orgulloso y agradecido, es de que Cristo esté en su vida, es de que ha nacido de nuevo, es de que Dios lo ha hecho nueva criatura, es que Dios lo haya transformado y lo haya hecho una persona que ame a Dios sobre todas las cosas. Si hay algo que uno pueda decir, bendito sea el nombre de Dios, y me siento feliz, contento y complacido, es de eso, de que Dios haya hecho la obra de redención completa en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Bueno, leemos entonces el 25, más la palabra del Señor permanece para siempre, que esto ya lo vimos, que la palabra de Dios, tanto lo que se ha dicho se tiene que cumplir, como lo que Dios dice se tiene que cumplir, y como el que recibe la palabra de Dios tiene vida eterna también, así mismo es como está hablando que la palabra de Dios
permanece para siempre. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, primera de Juan capítulo 2 versículo 17 nos dice, el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y si lo decimos de otra manera, tiene vida eterna. Es la misma expresión. Permanece para siempre, tiene vida eterna, tiene a Cristo, está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Es lo mismo. Porque está con esa palabra sembrada en el corazón, con esa palabra que es la que lo guía, con esa palabra que lo hace andar en este mundo y vivir una vida piadosa, una vida piadosa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de procurar siempre, ser personas piadosas, ser personas que desean agradar a Dios en toda su manera de vivir. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 1, de ahí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Desechando qué? Todas estas cosas que dice la palabra de Dios. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de ¿qué? De la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que tiene a Cristo tiene vida eterna, porque Él es la vida eterna, dice la palabra de Dios también. Separado de Él no somos nada, como dice también en Juan 15. Jesús mismo lo dijo allí en Juan 15. Amén. Separado de mí nada podéis hacer. O sea, si alguien dice, yo puedo obedecer a Dios, yo estoy permaneciendo en Dios, pero no está obedeciendo la palabra, no tiene nada. Se engaña a sí mismo, como dice la palabra en Santiago también. Entonces aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera pecaminosa conforme al mundo que teníamos, nosotros tenemos un llamado a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, adicto, en otras palabras, está adicto al pecado. Su adicción y su complacencia y lo que se deleita es el pecado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de desecharlo, apartarlo de nosotros, arrancarlo de raíz de nuestro corazón. Pero ¿cómo se hace esto? Renovándonos en el espíritu de vuestra mente. ¿De qué manera? Vistiéndonos del nuevo hombre que ha sido creado según ¿quién? Según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. En la santidad de la verdad. Entonces, seguido a esto que nos habla, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, ¿qué es el siguiente llamado que nos hace en el 2:2 de Primera de Pedro? Dice, desead. Ahora veíamos, ¿no? Anteriormente se dice desechar. ¿Ahora qué? Después que desechamos lo malo, el pecado, lo que Dios aborrece, se nos hace una invitación a desearlo. Y hermanos, cuando yo leo esta frase, hermanos, que dice desead, como niño recién nacido, a mí me lleva a pensar que tiene la idea de que nosotros debemos de poner toda diligencia en desear esto. En que en cada oración que nosotros oremos al Señor, sea una de nuestras peticiones decirle al Señor, pon más deseos en mí de hacer tu voluntad, de leer tu palabra y de vivir tu palabra. Porque hermanos, hay muchos pasajes en la Escritura que hablan del amor y que se nos llama a que nosotros intencionalmente amemos. Cuando nosotros leemos el mandamiento de amar, no dice, y el mandamiento de amar nacerá natural. No dice, amad
a vuestros enemigos. Así como Cristo os ha amado y así como Cristo os ha perdonado, que también perdonad también vosotros. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nosotros vemos en esto? Cada cosa que la palabra nos pide a nosotros que deseemos, nos pide que nosotros miremos a quién, a Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo, entonces en nosotros es la única manera y la única motivación que nos puede hacer a nosotros cambiar de actitud o nuestra manera de vivir mirando a Cristo, mirando cómo Cristo vivía. En hacer tu voluntad está mi delicia. Gloria a Dios, aleluya. Porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra petición a Dios? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pon el deseo en mí de hacer tu voluntad. Pon el deseo de amarte más, de amar al prójimo, de perdonar. Pon el deseo en mí, porque no está, hermanos, a veces no está. A veces no está como nosotros quisiéramos. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a predicar la palabra en la calle? El deseo de hacer la voluntad de Dios, el amor hacia Dios, y el amor hacia Dios nos lleva a amar las almas. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que, hermanos, si nosotros no sentimos el deseo de predicar la palabra, es porque no hay amor hacia Dios. Porque el amor hacia Dios se refleja en el amor hacia las almas también. Y el amor hacia las almas nos mueve a llevar su palabra. Entonces aquí en este pasaje dice: desead como niño recién nacido la leche, no cualquier leche, hermanos, la leche espiritual no adulterada, hermanos. Y hablando de esto, leche espiritual no adulterada, hermanos, las redes sociales están llenas de leche espiritual pero adulterada. Arrebátalo, decláralo, decrétalo. ¿En qué parte de la escritura encontramos un pasaje que diga decláralo? Lo que declares será tuyo o se hará. La Biblia a nosotros nos enseña que el único que declara y hace decretos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, a veces toman ciertos versículos para ellos torcerlos a su conveniencia, para su propia perdición. Cuando dice pedir se os dará, dice, es que nosotros hemos visto en la escritura que dice pedir se os dará. Sí, pero la Biblia habla que pedir conforme a su voluntad. Y la Biblia también enseña que al que no tiene el Espíritu Santo, si se lo pide a Dios, Dios se lo da, porque dice que Dios es bueno. Dice, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto mucho más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo al que lo pida. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, en este versículo que leemos, se nos llama que nosotros intencionalmente debemos de desear esto, desear la leche espiritual no adulterada, la leche pura, la leche. Hermanos, aquí está comparando la palabra de Dios como si fuera un alimento. Y en sentido espiritual, la palabra de Dios es el alimento espiritual. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita la palabra de Dios. No solamente necesita la palabra de Dios para los momentos difíciles. No solamente necesita la palabra de Dios para cuando le conviene. Necesita la palabra de Dios para su diario vivir. Tanto necesita la palabra de Dios leerla como aplicarla a su vida. Porque por ella es que nosotros crecemos. Por ella es que nosotros somos edificados. Entonces dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Y en este pasaje donde dice crezcáis, es que nos está hablando para que tengamos un conocimiento mejor del Dios al cual nosotros servimos, del Dios al cual nosotros adoramos, del Dios que hemos aceptado en nuestro corazón, del Dios que hemos recibido por medio de escuchar su palabra. Para que por esa palabra o por esa leche espiritual crezcamos para salvación.
Y hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que entender que esto crecer también se habla de nos da a entender la perseverancia del cristiano. Quiero leer un versículo, Filipenses 2, 12 y 13, dice: por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. ¿Y qué dice el 13? Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Entonces, cuando vienen esos buenos deseos de agradar a Dios, nosotros no podemos darnos golpes en el pecho diciendo: qué buen hombre soy, qué buen cristiano soy. No, porque es Dios el que pone esos deseos de hacer su voluntad. Es Dios que pone los deseos y quien nos ayuda a llevar a cabo esos buenos deseos que Él pone en nuestro corazón. Porque Él es quien vosotros produce el querer como el hacer. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, dice la palabra de Dios también. Entonces, todo lo bueno que sale de nosotros no somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Pero para que esto acontezca en nuestras vidas es necesario estar llenos de la palabra, desear, nutrirnos, alimentarnos de la palabra. Cuando habla también de esto, hermano, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, nos lleva a pensar en ese bebé, ¿no? Ese bebé automáticamente cuando tiene hambre llora porque necesita la leche. Porque si este bebé no se toma su leche, no va a crecer. No va a durar mucho tiempo con vida, va a morir. Pero si se alimenta y se nutre adecuadamente, va a crecer. Va a comenzar a gatear, va a comenzar a dar pasos, va a comenzar a correr, va a comenzar a agarrar, va a comenzar a jugar, va a comenzar a mostrar que es un niño saludable que está creciendo. Y nosotros somos llamados a esto, hermanos, a crecer. Nosotros no somos llamados a quedarnos como estamos, hermanos. Es cierto, nosotros apenas estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo mucho más todavía, pero somos llamados a crecer. Somos llamados a crecer espiritualmente. Pero Dios es el que, según su bondad y determinación, es quien hace hacer en nosotros los buenos deseos y que los lleva a cabo. Leemos el 13 y dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si lo leéramos solamente así, nos llevara a pensar, ¿no? Si es que verdaderamente han nacido de nuevo, si es que verdaderamente han recibido la palabra, si es que verdaderamente han recibido el evangelio, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo leemos, en otra versión nos dice ahí así: ya que han gustado la bondad del Señor, ¿verdad? Ya que recibimos el regalo de la vida eterna, somos llamados a lo que vimos anteriormente. Y si nosotros seguimos leyendo en el 4, ¿qué nos dice? Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cualquier cosa que nosotros hagamos para que sea aceptable ante los ojos de Dios, debe de ser por medio de Jesucristo. O sea que si nosotros quisiéramos hacer buenas obras, si no está Cristo en nuestro corazón, no es aceptable ante los ojos de Dios. Si no está la palabra de Dios morando en nosotros, no es aceptable. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es lo que Jesucristo dijo. Así que, hermanos, en esto que hemos leído, hemos aprendido que nosotros hemos sido nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Porque el nacimiento natural que hemos tenido en la carne es corruptible, como la flor del campo, como la hierba que se seca. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, y el que tiene la palabra de Dios también permanece para siempre, según la voluntad de Dios ha sido para con nosotros. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por habernos permitido tener este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, y así nuestro hermano queda con nosotros, y que Dios los bendiga.